Capítulo 6. Desolado. El trayecto por el monte fue lento y sumamente pesado. La noche se sentía cada vez más fría y el viento de la montaña cortaba la piel de los cuatro mientras se alejaban de los restos de la hacienda. Avanzaban entre la maleza espesa, tratando de no hacer ruido, buscando desesperadamente un nuevo refugio donde esconderse de lo que pudiera andar suelto en la oscuridad. Nicole no dejaba de temblar y sus pasos eran torpes. El cansancio físico y el miedo la estaban venciendo. Al verla así, Maximiliano se detuvo un momento, se quitó su pesada chamarra de veterano y envolvió a la niña con ella para protegerla del sereno y del viento helado. Doña Camila cargó a la pequeña en brazos para que pudieran avanzar con más agilidad por el terreno irregular. Caminaron un buen tramo, sorteando ramas caídas y rocas, hasta que poco a poco, entre la negrura de los árboles, divisaron un hueco natural en la ladera. Estaba bien oculto por matorrales densos y unos pinos viejos que se habían derrumbado, formando una especie de cueva improvisada. Era un lugar lo suficientemente pequeño y escondido para pasar lo que quedaba de la noche sin ser vistos desde el sendero principal. Descansen aquí. Yo me quedo en la entrada vigilando, dijo Maximiliano en voz baja, casi en un susurro. Camila acomodó a Nicole en el rincón más seco del escondite. Ambas, vencidas por el agotamiento extremo de las últimas horas, se quedaron dormidas casi al instante. Abriel, sin embargo, no podía encontrar paz. Se alejó unos metros del grupo y se sentó contra un tronco viejo, mirando hacia la nada. En ese silencio absoluto del monte, la adrenalina que lo había mantenido moviéndose desapareció, y lo que quedó fue un miedo profundo y una ansiedad que lo empezó a asfixiar. Empezó a sentir que el pecho se le cerraba y que el aire no le llegaba a los pulmones. En su mente se repetía una y otra vez que no iban a lograrlo, que solo estaban retrasando lo inevitable y que todos iban a morir de forma horrible. Se sentía miserablemente culpable por no haber podido salvar a Ramón y sentía que le estaba fallando a la niña al no tener un plan real. La ansiedad lo invadió por completo. Se sentía pequeño, inútil y sin fuerzas para seguir siendo el escudo de nadie en un mundo que ya no entendía. Sus manos empezaron a temblar descontroladamente, un golpeteo que no podía detener. Con movimientos lentos, sacó la pistola .45 que le había dejado su padre. Miró el metal frío bajo la luz de las estrellas y luego giró la cabeza hacia donde dormían las mujeres. Las lágrimas empezaron a caer por su cara, mezclándose con la tierra y el sudor. Sentía que el peso de todo lo que había vivido desde que aparecieron esas criaturas era simplemente demasiado para un solo hombre. Lentamente, con el pulso todavía vibrando, apoyó el cañón de la pistola en su sien. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes para no soltar un sollozo que despertara a los demás. Su dedo se posicionó sobre el gatillo, sintiendo la presión del metal. Solo faltaba un pequeño movimiento para que el ruido del mundo, el miedo constante y la responsabilidad de cuidar a los demás se terminaran de una vez por todas. Perdóname, de veras perdóname. Se quedó así varios segundos, con el arma pegada a la cabeza, al borde del abismo. Pero entonces, la imagen de Nicole apretando su mano con confianza mientras escapaban de la hacienda cruzó su mente. Pensó que, si él se quitaba la vida, ella se quedaría con una protección menos en ese lugar lleno de monstruos. Con un sollozo ahogado que apenas pudo contener, Abriel bajó el brazo y dejó caer la pistola pesadamente al suelo. Se tapó la cara con las manos y lloró en silencio, sintiéndose destrozado por dentro, pero aceptando que todavía tenía que cumplir con su palabra. Maximiliano se quedó apoyado contra la entrada de la pequeña cueva, con el rifle descansando sobre sus piernas, pero su mente no descansaba. Mientras escuchaba el llanto contenido de Abriel a unos metros, sacó un mapa viejo y arrugado que guardaba en uno de los bolsillos interiores de su mochila.
Con una pequeña linterna de mano, filtrando la luz con sus propios dedos para no crear un haz delatador, comenzó a trazar una ruta de escape sobre el papel amarillento. Sus dedos recorrieron las curvas de nivel que marcaban el ascenso hacia la cresta de la montaña. El plan era cruzar por el paso de las Tres Cruces, un sendero olvidado. Si lograban cruzar ese punto antes del amanecer, tendrían una oportunidad. Sin embargo, el veterano frunció el ceño mientras calculaba las distancias y el estado físico de su grupo. El terreno es una porquería. No sé si las piernas les van a dar para tanto. Susurró para sí mismo, sintiendo una punzada de dolor en su rodilla vieja, pero su mayor preocupación era. Doña Camila estaba agotada. Nicole apenas podía mantenerse en pie por el frío. Y Abdiel, Maximiliano echó un vistazo de reojo al joven, que seguía con la cabeza entre las rodillas tras haber bajado el ama. Sabía que el muchacho estaba roto, y un hombre en ese estado es una variable peligrosa en una marcha forzada. Pero había un problema todavía más grande. Maximiliano conocía bien los protocolos de contención. Si los militares habían cercado la zona, no se limitarían a vigilar. Recordó con amargura sus propios años en activo, aquellas operaciones contra criminales donde la orden era clara: arresto inmediato y sometimiento total. Él mismo había participado en despliegues donde no había espacio para explicaciones y menos en una situación como esta. No se arriesgarán que gente cualquiera delate información que seguramente ya está clasificada. Si los verdes ya cerraron el perímetro, no nos van a recibir con los brazos abiertos. Nos van a tratar como a cualquiera de los delincuentes que yo mismo perseguía. Nos van a tirar al piso, nos van a encandilar y, si nos ven armados, no van a preguntar quiénes somos antes de someternos por la fuerza. La duda lo carcomía. ¿Valía la pena arriesgarse a subir la montaña para terminar de rodillas y encañonados por un pelotón y quizás terminar muertos, o era mejor quedarse ocultos y arriesgarse a que los animales los olfatearan? Miró hacia el valle, buscando algún destello de faros o el zumbido de un helicóptero. El silencio absoluto del monte era su única respuesta, un silencio que podía significar libertad o que la trampa ya estaba cerrada. Guardó el mapa con un suspiro pesado, apretando la mandíbula. No tenían otra opción. Quedarse quietos era morir de hambre o bajo las garras de esas cosas. Moverse era la única forma de mantener la esperanza, aunque fuera una esperanza tan delgada como el filo de una navaja. Dentro de la pequeña cueva improvisada, el ambiente era asfixiante. Nicole seguía hecha un ovillo, envuelta en la chamarra de Maximiliano, que le quedaba como una carpa de lona vieja. Aunque el calor del abrigo ayudaba, su cuerpo no dejaba de sacudirse por un temblor que nacía del miedo más puro. Cada vez que el viento soplaba con fuerza y hacía silbar las ramas de los pinos, la niña apretaba los ojos, convencida de que era el chirrido de aquel animal plumífero regresando para terminar lo que empezó. Doña Camila la mantenía estrechamente abrazada, susurrándole palabras suaves al oído y acariciándole el cabello sucio de polvo. Trataba de transmitirle una seguridad que ella misma no sentía. Sin embargo, Nicole no podía evitar mirar hacia la entrada del escondite, esperando ver aparecer en cualquier momento esos ojos blancos y brillantes, o aquellas garras de guadaña rasgando la oscuridad. Ni siquiera el abrazo firme de Camila lograba convencerla de que estaban a salvo. En su mente infantil, las paredes de piedra y ramas eran tan frágiles como el papel ante la fuerza de esas bestias. Ya pasó, mi niña, aquí estamos, nadie va a entrar, le decía Camila con la voz quebrada por el cansancio. Nicole hundió el rostro en el pecho de la mujer, aspirando el aroma a leña y a hogar que aún quedaba en su ropa, el único rastro de normalidad en medio de aquella pesadilla. Poco a poco, el agotamiento físico extremo comenzó a ganarle la batalla al terror. Sus párpados, pesados por las lágrimas y las horas de vigilia, empezaron a cerrarse. El temblor de sus hombros fue cediendo, volviéndose espasmos más leves, hasta que finalmente su respiración se volvió rítmica y pesada. Se quedó dormida por fin, rendida ante el cansancio, ajena por unos momentos al dilema de Maximiliano sobre los militares y al dolor silencioso de Abdiel afuera. Camila soltó un suspiro de alivio al sentir el peso muerto de la niña, pero no la soltó.
Se quedó vigilando la entrada, compartiendo el silencio sepulcral del monte con los dos hombres. La luz grisácea del alba comenzó a filtrarse entre los pinos, revelando los rostros pálidos y ojerosos del grupo. El frío de la madrugada se había calado en sus huesos, pero el cansancio físico ahora tenía un nuevo enemigo: el hambre. Nicole se despertó quejándose débilmente. Tenía el estómago pegado y sus ojos, hundidos por el cansancio, buscaban algo que llevarse a la boca. La necesidad real de un cuerpo que llevaba horas huyendo por su vida sin una sola caloría que quemar. Tengo mucha hambre, mamá, me duele la panza. Susurró la niña, jalando la chamarra de Maximiliano que aún la cubría. Doña Camila miró a los hombres con una mezcla de angustia y desesperación. Ella tampoco había probado bocado, pero el hambre de la niña le dolía más que la propia. Maximiliano frunció el ceño, revisando sus bolsillos y su mochila táctica. Solo quedaban un par de envoltorios de barras energéticas vacíos y un poco de agua turbia. El dilema era brutal. Seguir caminando hacia las montañas con el estómago vacío significaba que pronto alguien se desmayaría por el camino, volviéndose una presa fácil. Pero detenerse a buscar comida era exponerse a ser rastreados. Si no come algo, no va a aguantar el ascenso. Pero aquí arriba no hay nada. Sentenció el veterano, mirando hacia la pendiente empinada que les esperaba. Fue entonces cuando Abdiel, que había estado sumido en un silencio sombrío desde la noche anterior, levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron con una chispa de lucidez entre tanta tragedia. Oigan, mi casa. Antes de que todo este desmadre empezara, yo acababa de hacer el mandado. Fui al mercado por la despensa del mes. Latas, frijol, arroz, unas galletas. ¿Qué tan lejos está de aquí? ¿Es seguro volver a bajar un poco? No tenemos que bajar hasta el pueblo, jefe. Mi casa está en las afueras, en una zona de huertas antes de llegar a la parte fea. Si cortamos por el arroyo seco, llegamos en 20 minutos. Prefiero arriesgarme a ver si las cosas siguen ahí a ver a la niña morirse de hambre. Tras unos segundos de tensión, donde el único sonido era el crujir de las tripas de Nicole, Maximiliano asintió con pesadez. El hambre de la pequeña había inclinado la balanza. Decidieron desviarse ligeramente de la ruta original, moviéndose con cautela hacia la propiedad de Abdiel. La idea de un plato de arroz caliente o un simple trozo de pan se convirtió en el motor que les devolvió un poco de fuerza a las piernas, aunque todos sabían que volver a una zona habitada era una sentencia de muerte más que segura, pero no les quedaba más opción. El trayecto hacia la casa de Abdiel fue una marcha cautelosa. El monte parecía observar en silencio cómo el grupo se arrastraba por el arroyo seco, una herida abierta en la tierra que servía de camino natural. Para darle un respiro a doña Camila, cuyos brazos ya temblaban por el esfuerzo y el frío acumulado, Abdiel cargó a Nicole. Sentir el peso ligero de la niña contra su pecho le removió algo en el fondo del alma. Era una responsabilidad física que le recordaba constantemente por qué seguía respirando a pesar de la culpa que cargaba por Ramón. Mientras avanzaban, Maximiliano no perdía el tiempo. Sus ojos, expertos en detectar peligros en el follaje, se movían rítmicamente mientras sostenía la MP5 que habían retirado del militar muerto. Aprovechando el paso constante, el veterano comenzó a explicarle a Abdiel los fundamentos del subfusil con una voz baja, casi paternal, pero cargada de la severidad del que sabe que una duda puede costar una vida. Atento, Abdiel. Esta es una MP5 de 9 milímetros. El retroceso es controlable, pero no te descuides. Aquí tienes el selector. Asegúrate de sentir el clic. Si el contacto es inminente, nada de fuego automático. Vas a desperdiciar munición y el cañón se te va a levantar de la línea de tiro. Usa ráfagas cortas, de 2 o 3 disparos. Disciplina de gatillo, muchacho. Busca el centro de masa, el torso es tu objetivo más grande. No busques tiros a la cabeza, busca neutralizar la amenaza. Si te quedas vacío, estamos muertos. Sé preciso, no rápido.
Abriel asentía en silencio, grabando cada palabra en su mente mientras acomodaba a la niña en sus brazos. Tras caminar un buen rato, esquivando claros donde la luz del sol empezaba a ser demasiado peligrosa, finalmente divisaron la estructura de madera, láminas y piedra. Ahí está. Es mi casa. Ver las paredes que lo protegieron por muchas noches, le provocó un nudo en la garganta. Era el último pedazo de su vida anterior que seguía en pie. Aceleraron el paso y, tras asegurarse de que no había rastros frescos de garras en la fachada, entraron rápidamente, cerrando la puerta con doble cerrojo. El impacto emocional fue inmediato. El olor a hogar, una mezcla de madera seca y la colonia barata que Abriel usaba, los golpeó como una bofetada de realidad. En las paredes aún colgaban fotos polvorientas. Sus padres sonriendo en una feria local, un calendario sucio marcado con fechas de pagos que ya no importaban. Abriel llevó a Nicole hasta su propia cama, un rincón sencillo con cobijas pesadas que aún guardaban un poco del calor del cuarto. La recostó con una ternura que no sabía que poseía. La niña, envuelta en la chamarra gigante de Maximiliano, parecía una recién nacida en aquel colchón, pero al sentir la suavidad de las sábanas, sus ojos se llenaron de un brillo de alivio que le dolió a Abriel en lo más profundo. «Ten, chaparra. Bebe despacio», le dijo, entregándole un vaso con agua fresca. Verla beber con avidez, con sus manitas temblorosas rodeando el cristal, hizo que Abriel sintiera que recuperar su casa, aunque fuera por unos minutos, había valido todo el riesgo. Mientras tanto, doña Camila se movió hacia la pequeña cocina con rapidez. Al abrir la despensa y encontrar los cartones de huevos y una botella de aceite a medio usar, soltó un suspiro largo, un sollozo ahogado que parecía quitarle años de encima. El sonido del aceite chillando en la sartén y el aroma del huevo cocinándose inundaron el lugar, creando un contraste desgarrador con el horror que habían dejado afuera. Era un aroma a mañana de domingo, a paz, a una normalidad que se sentía robada. Maximiliano, tras hacer una ronda rápida y silenciosa por cada ventana, dejó las armas en un rincón estratégico, junto a la puerta principal, pero siempre al alcance de la mano. Al ver a Camila frente a la estufa, con los hombros caídos por el peso de la supervivencia, el veterano se acercó y, con una delicadeza inusual, tomó una espátula de madera. Déjeme ayudarla, doña. Usted ya cargó demasiado peso ayer. Descanse un momento. En el cuarto, Abriel seguía junto a la cama, dándole pequeños sorbos de agua a la niña y limpiándole la frente con un paño húmedo que encontró en el baño. El silencio de la casa, roto solo por el sonido de la comida preparándose, era una bendición y una tortura a la vez. Por un instante, sentados en esos muebles conocidos, rodeados de los recuerdos de una vida que ya no existía, se permitieron el lujo de olvidar que eran presas. La calidez del hogar los envolvía, recordándoles lo que significaba ser humanos. Una vez que el aroma del huevo frito y el café recién colado llenó cada rincón de la pequeña cocina, el grupo se acomodó alrededor de la mesa de madera rústica. La escena resultaba casi irreal, un fragmento de una vida pasada incrustado a la fuerza en medio de un apocalipsis. Las paredes de la casa de Abriel, con sus grietas y sus fotos familiares descoloridas, parecían cerrarse sobre ellos no como una jaula, sino como un escudo impenetrable. Doña Camila, con una paciencia infinita y los ojos empañados por un alivio que no se atrevía a soltar del todo, soplaba cada bocado de huevo antes de dárselo en la boca a Nicole. La niña comía con la mirada fija en el plato, sus manos pequeñas finalmente dejando de temblar, mientras el calor de la comida le devolvía el alma al cuerpo. Verla recuperar el color en las mejillas era el único combustible que Camila necesitaba. Solo entonces, la mujer se permitió probar bocado, saboreando la sal y la textura con una intensidad que le trajo lágrimas a los ojos. Abriel y Maximiliano devoraban la comida con una urgencia casi animal, el hambre acumulada rompiendo cualquier rastro de etiqueta. Entre bocados, ambos vaciaban sus vasos de agua en segundos, estirando la mano hacia la jarra central para servirse más una y otra vez. El sonido del agua golpeando el cristal y el tintineo rítmico de los cubiertos eran la música más hermosa que habían escuchado.
Para Abdiel, observar la escena fue como un viaje violento al pasado. Al ver el vapor del café elevarse y la luz del sol de la mañana golpeando la jarra de vidrio, recordó las tardes de su niñez. Por un segundo, pudo jurar que escuchaba la risa de su madre en la cocina y el arrastrar de la silla de su padre. El terror a las garras de aquellas bestias y la imagen de los camiones militares desaparecieron, reemplazados por el eco de una paz que creía muerta. Ver a Nicole y a Camila sentadas en su mesa le dio la sensación de que su hogar, por fin, volvía a tener un propósito: proteger lo que quedaba de su humanidad. Cuando los platos quedaron limpios, Abdiel se levantó con movimientos lentos, como si temiera romper el hechizo del momento. Fue a la alacena y sacó un paquete de galletas que había guardado para alguna ocasión especial que nunca llegó. Las puso en el centro de la mesa con un gesto solemne, mientras terminaba de repartir el café en tazas de barro. «Tengan, para acompañar el café», dijo con una sonrisa pequeña y honesta, la primera que su rostro reflejaba desde que el horror comenzó. El amargor reconfortante del café caliente y el azúcar de las galletas fueron el cierre perfecto para esa tregua con el destino. Por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad genuina invadió su corazón. Era un alivio pesado, denso, la certeza de que, aunque afuera el mundo se estuviera cayendo a pedazos, en ese pequeño comedor eran simplemente personas compartiendo una comida. El peso de la muerte de Ramón seguía ahí, en un rincón oscuro de su mente, pero en la calidez de su propia casa, Abdiel sintió que la carga era compartida y que, por unos minutos, estaban a salvo de todo. Mientras Nicole y Abdiel seguían bebiendo agua, tratando de recuperar cada gota de hidratación que sus cuerpos habían perdido en la huida, la casa mantenía una calma tensa. Maximiliano no bajaba la guardia. Se movía de ventana en ventana, apartando apenas unos milímetros las cortinas para vigilar los alrededores. Por su parte, doña Camila aprovechó la privacidad del baño para limpiarse la cara y los brazos con el agua que aún quedaba en las tuberías, tratando de quitarse de encima el rastro de tierra. Abdiel se sentó en su cama, sintiendo el hundimiento familiar del colchón. Se quedó estático por unos segundos, con la mirada perdida en su brazo vendado. Al observar la firmeza de las vendas y la limpieza de la herida, comprendió con una claridad abrumadora que el trabajo de la curandera le había salvado la vida. Sin sus hierbas y su destreza, ese brazo ya sería carne muerta o él mismo habría sucumbido a la infección en el monte. Con cuidado, revisó que el gancho de metal que sostenía el vendaje estuviera firme, apretándolo un poco más para asegurarse de que no se soltara en el próximo movimiento brusco. En medio de ese silencio, un pensamiento cruzó su mente: el recuerdo físico de quien le dio la vida. Se movió directo al viejo tocador de madera que crujió al contacto. Al abrir el primer cajón, entre papeles viejos y su cartilla militar, la vio. La pulsera de hilo rojo de su madre. La sostuvo con una delicadeza extrema, como si fuera a deshacerse entre sus dedos. Al sentir la textura del hilo, las lágrimas que había estado conteniendo desde que pisó la casa empezaron a brotar silenciosamente, rodando por sus mejillas sucias. Era un vínculo con un pasado donde los monstruos no existían. Nicole, que lo observaba desde la orilla de la cama, notó el temblor en los hombros de Abdiel. Con pasos pequeños y silenciosos, se le acercó y puso su manita sobre la espalda del joven, tratando de consolarlo en un gesto de pureza absoluta. Abdiel sintió el contacto y, limpiándose los ojos con el dorso de la mano sana, recordó algo importante. Buscó en su bolsillo y sacó el amuleto que le había dado doña Gloria. Miró el objeto y luego a la niña, que lo miraba con ojos curiosos. «Ten, Nicole. Esto me lo dio una mujer muy sabia para protegerme. Ahora quiero que lo tengas tú. Mientras lo lleves contigo, nada malo te va a pasar. Es un escudo, ¿sabes?» Nicole cerró sus dedos sobre el amuleto, apretándolo contra su pecho. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Por un momento, ambos sintieron que estaban protegidos por algo que las bestias no podían entender. Abdiel terminó de anudarse la pulsera de hilo rojo en la muñeca del brazo vendado, justo por encima de donde terminaba la gasa limpia. Al verse a sí mismo, sintió que las piezas de su identidad volvían a encajar.
la protección de su madre en la muñeca, el peso del arma de su padre al cinto y la herida sanada por la curandera. Era un recordatorio físico de que no estaba solo, de que llevaba el legado de los suyos. Por primera vez en días, logró levantar la frente en alto, dejando que un destello de esperanza, por pequeño que fuera, iluminara su mirada cansada. Para Nicole, ver ese cambio en Abdiel fue como ver salir el sol tras una tormenta. Los niños tienen un instinto especial para detectar el miedo en los adultos, y notar que el joven que la cuidaba ya no tenía los hombros caídos le devolvió una calma profunda. Si él creía que podían lograrlo, ella también lo creería. Se aferró al amuleto de Doña Gloria y se sentó derecha en la cama, imitando la renovada determinación de su protector. Desde el rincón de la sala, junto a la ventana, Maximiliano los observó en silencio. El veterano, siempre rígido y calculador, bajó la guardia por un momento. Aquella estampa de la niña y el joven en la habitación le revolvió recuerdos que mantenía bajo llave en lo más profundo de su pecho. Recordó que él también, alguna vez, tuvo una familia que llenaba su casa de ruido y vida. Pensó en su esposa fallecida, cuyo rostro empezaba a desdibujarse en sus sueños, y en sus hijos, que vivían en el extranjero. Ellos estaban lejos, en ciudades seguras, mandándole dinero mes con mes para que viviera tranquilo sus últimos años. Maximiliano soltó un suspiro amargo, dándose cuenta de la ironía. Sus hijos nunca sabrían, ni podrían imaginar, el tormento y el infierno que su padre estaba atravesando a esa edad. Esa soledad lo endureció de nuevo, pero también le dio un nuevo propósito. Ya que no podía proteger a los suyos, protegería a estos tres. Ya fue suficiente sentimentalismo. Abdiel, busca una mochila resistente. Doña Camila, tome lo que pueda de la despensa que sea ligero y duradero. Tenemos que movernos antes de que la luz del día nos juegue en contra. Al escuchar la orden de Maximiliano, Abdiel sintió una punzada de amargura en el pecho. Recordó que, cuando salió con Ramón, el jarocho y el tranzas, llevaba consigo un machete bien afilado, su herramienta de confianza. Pero la imagen de la muerte de Ramón el día anterior volvió a su mente una vez más. En el pánico y el caos de aquel momento, el machete se había perdido entre la maleza. Su intención era dárselo a Doña Camila para que tuviera con qué defenderse, pero ahora ese recurso se había ido junto con sus amigos. Sin embargo, Camila, sin que el joven se lo dijera, fue una vez más a la cocina y, tras revisar el cajón de los cubiertos, seleccionó un cuchillo, grande y pesado. No era lo mejor, pero en sus manos se sentía como una herramienta de supervivencia definitiva. Lo envolvió en un trapo grueso y lo aseguró en su cintura, lista para lo que viniera. Este servirá. Nadie se va a acercar a la niña mientras yo respire. Abdiel asintió y terminó de ajustar su mochila. Llevaba lo esencial: latas, agua, las galletas y la munición que Maximiliano le había indicado. Se aseguró de que la pulsera de hilo rojo no se enganchara con el vendaje y sintió el frío metal de la 45 en su cadera. Ya no era el mismo joven que salió de casa la última vez, quizás esta es la última vez que estaría en el lugar que lo vio crecer hasta ahora. Maximiliano se apostó junto a la puerta principal, con su rifle listo y el dedo fuera del disparador, vigilando por última vez a través de la rendija. El sol ya estaba alto, con una luz engañosa que hacía que todo pareciera normal, aunque todos sabían que en cualquier rincón del monte la muerte acechaba. Bien, atención todos. Vamos a movernos en fila. Yo iré al frente abriendo camino. Doña Camila y Nicole van en medio, bien pegadas a mí. Abdiel, tú vas al último cuidándonos la espalda. Mantén los ojos bien abiertos a los lados del camino. No se detengan por nada del mundo, solo si yo doy la señal. Y lo más importante, si ven algo, no griten. Si hay peligro, guarden silencio y busquen dónde esconderse de inmediato. ¿Entendido? Todos asintieron. Con un movimiento firme, Maximiliano retiró la pesada tranca de madera de la puerta. El chirrido de las bisagras rompió el silencio de la casa, sonando tan fuerte como un trueno ante sus nervios tensos. El grupo tomó aire profundamente, compartiendo una última mirada de valor antes de dejar atrás el único lugar que los hacía sentir a salvo.
Justo antes de cruzar el umbral por completo, Abriel se detuvo un segundo. Giró la cabeza para dar un último vistazo a su humilde casa. Sus ojos recorrieron la mesa donde acababan de comer, las paredes con las fotos de sus padres y el rincón donde tantas veces descansó sin miedo. Sintió un nudo amargo en la garganta y luchó con todas sus fuerzas para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Le pesaba el alma abandonar el lugar que lo vio crecer, pero en el fondo de su corazón sabía que su lugar ya no estaba entre esas cuatro paredes. Ese hogar ya pertenecía al pasado. Su presente estaba afuera, protegiendo a los que aún quedaban. Cruzaron el umbral y el aire fresco de la montaña los recibió, cargado con el olor a pinos. La puerta se cerró con un golpe seco a sus espaldas, dejando atrás los recuerdos y las sombras de la infancia de Abdiel. Ahora, el monte era su único camino. Habiendo recuperado las fuerzas tras la comida y el descanso, el grupo avanzaba a buen ritmo. Para evitar la hacienda, Maximiliano había decidido tomar un desvío por un barranco seco que cortaba camino hacia una ruta posiblemente no bloqueada por el ejército. Ya llevaban media hora caminando y, aunque el terreno era difícil, Nicole ya no temblaba. Pronto, una quietud antinatural se apoderó del monte. Abriel, que cubría la retaguardia, fue el primero en notarlo. No había zumbido de insectos, ni canto de aves, ni siquiera el movimiento de algún pequeño roedor. Un silencio desolado, pesado y opresivo, envolvía todo. Siguieron avanzando unos metros más por el lecho del arroyo seco, sorteando rocas y arbustos, hasta que doblaron una curva pronunciada y se detuvieron en seco. A unos 20 metros, sentado sobre el lecho del barranco, había un depredador masivo. Era la bestia de mayor tamaño que habían visto jamás, un verdadero titán que hacía parecer pequeña a la criatura que atacó la hacienda. Su cuerpo de color gris oscuro y marrón tierra con rayas verticales más oscuras, descansaba sobre sus poderosas patas traseras. Su larga y musculosa cola se extendía por el suelo, y lo más imponente era su perfil. Una serie de vértebras alargadas que formaban una cresta baja y robusta a lo largo de su cuello y espalda, dándole un aspecto inconfundible y formidable. Abriel, Maximiliano y Camila quedaron paralizados, petrificados por el tamaño y la presencia del animal, mientras que Nicole se escondía detrás del joven campesino. El gran depredador giró la cabeza y los clavó con sus ojos pequeños y grisáceos. El grupo contuvo la respiración, esperando lo peor, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Pero el animal no se movió. Simplemente los miró, con una indiferencia igual de grande que él. Su cabeza estaba más alta que un hombre de pie, y cada uno de sus dedos de la mano, con garras negras y curvadas, era más grande que el brazo de un niño. Tras unos segundos que parecieron eternos, la criatura buzó, un sonido profundo y gutural que hizo vibrar el aire. Luego, lentamente, volvió a acomodar la cabeza sobre su cuerpo, ignorándolos. Para él, eran demasiado pequeños para representar una amenaza o una comida que valiera el esfuerzo. Aquella soledad y aquel silencio mortal cobraron sentido. Estaban en el epicentro de su territorio, y ningún otro animal o criatura se atrevía a poner un pie en los dominios de ese nuevo rey. El gran animal, al ver que no se movían del shock, simplemente hizo un movimiento rápido con su cola, barriendo la tierra y las piedras para ahuyentarlos, como si de moscas se tratase. El mensaje fue claro. No nos ve como comida. No le importamos. Y es por él que todo está tan callado por aquí. Susurró Maximiliano, con la voz temblando por primera vez, sudando frío, pero manteniendo la calma, comenzó a retroceder lentamente, sin quitarle la vista de encima. Despacio, muy despacio. No lo miren a los ojos. Nos regresamos por donde vinimos y buscamos otro camino. El grupo se alejó a toda prisa, tratando de poner distancia entre ellos y aquel barranco, pero la montaña parecía no darles tregua. Tomaron un sendero lateral, ascendiendo por una zona de rocas sueltas y pinos raquíticos. El silencio de antes fue reemplazado por un crujido constante de ramas. De pronto, un gorjeo los obligó a detenerse. Entre las sombras de los árboles, surgió un depredador aterrador.
Era más ágil que el gigante que habían visto antes, de piel oscura con rayas claras que nacían desde su vientre y se extendían por sus costados. Lo más distintivo eran las protuberancias óseas de color rojizo sobre sus ojos, dándole una expresión de furia permanente. Sus brazos eran fuertes, armados con 3 garras curvas y afiladas que rascaban el suelo mientras se preparaba para saltar sobre ellos. Maximiliano levantó el arma, pero antes de que pudiera disparar, la tierra vibró con un impacto masivo. De la espesura lateral irrumpió un segundo ejemplar de la misma especie, pero mucho más grande, un macho alfa que hacía ver al primero como una cría. El gigante no iba tras los humanos, iba tras su presa. El choque fue brutal. El impacto de los cráneos sonó como el choque de 2 rocas masivas. El ejemplar más pequeño intentó defenderse usando sus garras, pero la fuerza del grande era abrumadora. En un movimiento rápido, el depredador mayor derribó al otro, hundiendo sus poderosas patas traseras en el costado del rival. Con un rugido que hizo eco en todo el valle, el grande cerró sus mandíbulas sobre el cuello del más pequeño, sacudiéndolo hasta que se escuchó el seco crujido de las vértebras rompiéndose. La escena pasó de ser una aparente pelea a algo mucho más oscuro. En lugar de dejar el cadáver, el vencedor comenzó a rasgar el vientre de su propia especie con sus dientes aserrados, arrancando tiras de carne mientras el cuerpo del vencido aún tenía espasmos. Era un acto de canibalismo puro y salvaje. No miren. Vámonos de aquí ahora mismo. Ordenó Maximiliano, usando su cuerpo para taparle la vista a doña Camila y Nicole, empujándolas para que siguieran caminando sin detenerse. Abriel, que estaba más cerca de la escena, no pudo evitar ver cómo las entrañas del animal caían sobre la tierra. El olor de la sangre fresca y el sonido de la carne siendo desgarrada fueron demasiado para él. Se dobló sobre sus rodillas y vomitó violentamente contra una piedra, sintiendo que el estómago se le volcaba por el impacto de tanta crueldad. Muévete, Abdiel. No te quedes ahí. Con pasos torpes, el joven se limpió la boca con la manga, temblando de pies a cabeza. El grupo huyó a paso rápido, alejándose de los ruidos de la macabra cena. El cazador había sido cazado por uno de los suyos, dejando claro que ya no había reglas, solo una cadena alimenticia absoluta. Después de dejar atrás la carnicería, el grupo caminó durante casi 1 hora en un silencio forzado por el miedo. Sin embargo, conforme ganaban altura y el sol calentaba un poco el ambiente, el ánimo comenzó a cambiar sutilmente. Para combatir el trauma de lo que habían presenciado, empezaron a hablar en susurros sobre el futuro. Abdiel hablaba de buscar a sus primos en la ciudad, doña Camila mencionaba lo mucho que deseaba bañar a Nicole y cocinarle algo que no fuera solo huevo, y Maximiliano, aunque más reservado, admitió que solo quería sentarse en un porche sin tener que empuñar un arma otra vez. Eran palabras de esperanza que les servían de motor para seguir subiendo. Pero la ilusión se rompió de golpe. Al llegar a una cresta que debía llevarlos al otro lado de la provincia, se detuvieron en seco. Ante ellos no estaba el sendero libre, sino un muro de acero y malla ciclónica de 3 metros de altura, reforzado en la parte superior con densas hileras de alambre de púas reluciente. Una estructura militar de despliegue rápido, instalada con una eficiencia aterradora. Habían llegado tarde. El cordón sanitario se había cerrado por completo. Maldita sea. Hijos de su puta madre. Malnacidos. Pendejos. Seguro los de arriba ya están bien resguardados allá afuera mientras a nosotros nos dejan aquí a que nos cargue la verga. Chinguen a su madre 1000 veces. Tantos años sirviendo a la patria para que nos salgan con esta mamada. Me lleva la chingada. El veterano comenzó a caminar de un lado a otro frente al bloqueo, soltando una ráfaga de groserías y maldiciones. Su ira era una mezcla de impotencia y conocimiento técnico. Sabía que, si los militares habían levantado eso, había patrullas con órdenes de disparar a matar a cualquier cosa que intentara saltar la cerca para evitar que las criaturas salieran de la zona. Abdiel se quedó sin palabras, con los brazos caídos a los lados. Miró la barrera y luego hacia atrás, hacia el monte. Se dio cuenta de que estaban atrapados en una jaula gigante.
La pulsera de su madre y la 45 de su padre se sentían pesadas, como si la esperanza que había recuperado en su casa se estuviera escurriendo entre sus dedos. Doña Camila, manteniendo la calma en medio del caos, se apresuró a abrazar a Nicole, tapándole los oídos con fuerza para que la niña no escuchara los insultos y los gritos de frustración de Maximiliano. Cállese. Va a traer algo con tanto ruido. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de derrota. Maximiliano se pasó la mano por la cara, tratando de recuperar la compostura. Miró el mapa una última vez y luego la valla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista entre los árboles. Tiene razón, lo siento. El camino principal está muerto. Si intentamos cortar el alambre, haremos ruido. Necesitamos un nuevo plan, y lo necesitamos ya. Jefe, si no podemos pasar por encima ni por el frente, tal vez haya que pasar por debajo. Abriel miró hacia la derecha, donde la valla se perdía en una zona de riscos escarpados. No tuvieron más remedio que retroceder unos metros del muro, buscando una cobertura natural para pensar cómo le harían al llegar al punto sugerido por el joven campesino, pero la naturaleza decidió que ya no habría más descansos. Apenas se alejaron de la valla metálica, un crujido seco entre la maleza los puso en alerta. Figuras pequeñas y rápidas comenzaron a moverse en la periferia de su visión, ocultándose entre los helechos y los troncos caídos. Eran sombras veloces que no hacían ruido al pisar, pero cuya presencia hacía que el aire se sintiera eléctrico. De pronto, uno de ellos saltó hacia un claro, revelándose por completo. Era una criatura esbelta, de poco más de 1 metro de altura, con la piel de un gris metálico que se fundía con las sombras del bosque. Tenía plumas finas en los brazos que parecían alas y una cola larga y rígida que mantenía el equilibrio mientras se movía. Pero lo más aterrador eran sus patas. En cada pie portaba una garra curva y masiva en forma de hoz, levantada del suelo, lista para desgarrar. Sin previo aviso, el animal se lanzó con un salto acrobático directamente hacia Maximiliano. El veterano no alcanzó a levantar su arma a tiempo y la criatura hundió sus dientes en la bota de cuero, sacudiendo la cabeza con ferocidad. Hijo de tu puta madre. Gritó Maximiliano, sintiendo la presión en el tobillo. Apuntó el rifle hacia abajo y soltó una ráfaga corta que destrozó al animal, salpicando su bota de sangre oscura. Ese fue el balazo de salida. De la maleza surgieron al menos 8 más de estas criaturas. A diferencia de los gigantes que habían visto antes, estos cazaban con una coordinación táctica que asustó incluso a Maximiliano. Cierren el círculo. Protejan a la niña. Bramó el veterano, recargando el arma mientras otro depredador intentaba flanquearlo. Abriel, con el corazón a 1000 por hora, apuntó la MP5. Recordó las palabras del viejo sobre la precisión. Un ejemplar se lanzó contra Doña Camila, chillando con un sonido agudo y vibrante, pero Abriel disparó con el brazo firme. La bala impactó en el pecho del animal, lanzándolo hacia atrás. Maximiliano y Abriel se pusieron espalda contra espalda, formando un muro de fuego alrededor de Camila y Nicole, quien se aferraba a la cintura de la mujer llorando en silencio. El estruendo de los disparos retumbaba contra el muro de acero a sus espaldas. Mataron a 2 más en cuestión de segundos, pero fallando en la mayoría de sus disparos, los cuerpos embrumados cayendo inertes sobre las hojas secas. Sin embargo, el resto de la manada no huyó. Al ver que sus compañeros caían, los sobrevivientes empezaron a correr en círculos alrededor de ellos, moviéndose con una velocidad que hacía difícil apuntar. Saltaban sobre los troncos, se ocultaban y volvían a aparecer, siempre rodeándolos, esperando el momento en que alguno de los 2 hombres se quedara sin balas o cometiera un error. No dejes de disparar si se acercan. Están buscando un hueco. Estaban atrapados. A sus espaldas, la valla infranqueable. Al frente, una jauría de asesinos veloces que no tenían intención de dejarlos escapar. El cielo, que ya arrastraba una pesadez plomiza, terminó de cerrarse sobre ellos. El aire se volvió eléctrico y, de un momento a otro, un relámpago brutal restalló justo encima de la línea de la valla.
El estruendo fue ensordecedor y la luz blanca cegó a todos por unos segundos, dejando una mancha blanca en sus pupilas. Ahora. Corran. Gritó Maximiliano, aprovechando el desconcierto de los pequeños depredadores emplumados que se habían dispersado por el trueno. El grupo emprendió una huida desesperada, con los pulmones ardiendo y las botas hundiéndose en el lodo que empezaba a formarse. Pero la suerte no estaba de su lado. Tras apenas avanzar unos metros entre la maleza espesa, el grupo se detuvo en seco, con el horror congelándoles la sangre. Frente a ellos, emergiendo de la penumbra con el hocico aún manchado de la carne de su propia especie, estaba el gigante caníbal. Los disparos le habían llamado su atención como una campana de cena para el coloso, que ahora los miraba como un postre insignificante pero necesario. Abriel sintió que las piernas le fallaban. Estaban entre la cerca, los pequeños cazadores a sus espaldas y aquel titán de rayas claras al frente. Todo se sentía perdido. Maximiliano bajó el arma, sabiendo que sus balas eran poco más que picaduras de mosquito para semejante mole. Entonces, el cielo volvió a encenderse, pero no por un rayo. Varias bengalas de color rojo intenso cayeron desde lo alto, lanzadas por un helicóptero que rugía invisible entre las nubes. La luz roja bañó la escena con un tono infernal. Acto seguido, el aire se llenó del sonido rítmico y ensordecedor de ametralladoras pesadas. Al suelo. Todos al puto suelo. Bramó Maximiliano, tacleando a Abriel y empujando a doña Camila y a la niña hacia una zanja natural. Una lluvia de plomo comenzó a llover desde el flanco derecho. No era el helicóptero. Era un grupo de fuerzas especiales militares que venían a pie, avanzando en formación cerrada con linternas tácticas. Sus ráfagas no iban dirigidas a los humanos, sino a los depredadores. Los pequeños animales emplumados fueron destrozados en segundos, convertidos en nubes de plumas y sangre. El titán caníbal, furioso por la intrusión y herido por múltiples impactos, soltó un rugido que hizo vibrar el suelo bajo el pecho de Abriel. En un acto de ferocidad pura, la bestia se lanzó contra los soldados. El caos fue absoluto. Gritos de órdenes militares mezclados con los rugidos del animal. A pesar de la lluvia de balas, el depredador era una masa de músculo difícil de abatir. Con un movimiento lateral de su cabeza, atrapó a uno de los soldados entre sus mandíbulas. Se escuchó el crujido metálico del equipo táctico y los huesos del hombre antes de ser lanzado como un muñeco de trapo. Con sus garras delanteras, el animal logró herir a otros dos, desgarrando sus chalecos y carne mientras los militares retrocedían disparando a quemarropa en un intento desesperado por derribar al monstruo. Desde el suelo, con el rostro pegado al lodo y las manos cubriendo a Nicole, Abriel solo podía ver los fogonazos de las armas y la silueta del monstruo bañada en el rojo de las bengalas. Estaban en medio de una guerra que no les pertenecía, rogando que una bala perdida no terminara con lo que las bestias no habían podido matar. El caos alcanzó su punto máximo. El monstruo, herido pero ciego de rabia, se preparaba para arrollar al resto del escuadrón, cuando un grito de mando cortó el estruendo de las ametralladoras. ¡Corte fuego! Lanzallamas, haz lo tuyo. Gritó el sargento a cargo, haciendo que los soldados se abrieran paso en abanico. Desde la retaguardia del grupo militar, un soldado con un equipo pesado a la espalda y una boquilla metálica entre las manos dio un paso al frente. Un clic seco se escuchó y, un segundo después, una lengua de fuego iluminó el bosque con una luz anaranjada. El chorro de combustible ardiendo golpeó de lleno el pecho y la cabeza del titán caníbal. El efecto fue inmediato y aterrador. El animal, que parecía ignorar las balas, soltó un alarido agudo, un sonido que pasó de ser un rugido de caza a un chillido de agonía pura. El fuego se aferraba a su piel, consumiendo el oxígeno a su alrededor. La bestia comenzó a sacudirse frenéticamente, golpeando los árboles y levantando nubes de ceniza y chispas, mientras el olor a carne quemada inundaba el aire, volviendo el ambiente insoportable. Mantengan la distancia. Sigan quemándolo. Desde el suelo, Abriel veía la escena con los ojos muy abiertos, sintiendo el calor abrasador en su propio rostro.
La imagen del coloso envuelto en fuego, retorciéndose como una sombra infernal bajo la lluvia que empezaba a caer, era algo que nunca podría borrar de su mente. Doña Camila abrazaba a Nicole con todas sus fuerzas, hundiendo la cara de la niña en su pecho para que no viera al animal convertirse en una antorcha viviente. Maximiliano, con la cara pegada al lodo, pero manteniendo un ojo en los soldados, supo que este era el momento crítico. Los militares estaban concentrados en abatir a la bestia. No se muevan. Susurró Maximiliano a su grupo, su voz apenas un hilo entre el rugido del lanzallamas. Finalmente, el gran depredador colapsó. Sus enormes patas cedieron y el cuerpo masivo impactó contra el suelo, levantando un último suspiro de llamas y humo negro. El animal quedó inmóvil, una mole carbonizada en medio del bosque. El silencio que siguió fue casi sepulcral, roto solo por el goteo de la lluvia y el crujido de las brasas. Los soldados, con sus linternas tácticas barriendo la zona, comenzaron a avanzar hacia donde estaba el grupo de Abriel, con los cañones de sus rifles apuntando directamente a sus cabezas. Civiles en el suelo. No se muevan o disparamos. Gritó una voz autoritaria. Habían sobrevivido al monstruo, pero ahora estaban frente a frente con el muro de acero que Maximiliano tanto temía. Bajo la luz roja de las bengalas que se extinguían y el resplandor de las brasas que aún consumían al gigante, el grupo de Maximiliano se quedó petrificado en el lodo. Las linternas tácticas de los fusiles militares les daban de lleno en la cara, cegándolos. No había espacio para la huida. El aire todavía vibraba con el calor del lanzallamas y el olor a ozono de los disparos. Manos donde pueda verlas. Ahora. Gritó el sargento, avanzando con el cañón de su arma fijo en el pecho de Maximiliano. Maximiliano, con la experiencia de quien conoce perfectamente el protocolo, fue el primero en reaccionar para salvar al grupo. Soltó su arma con lentitud, dejando que cayera al barro, y levantó las manos por encima de su cabeza. Somos civiles. No disparen. Abriel, con el corazón martilleando contra sus costillas y el brazo vendado temblando, imitó el gesto. Sacó la 45 de su padre con dos dedos, muy despacio, y la dejó caer sobre la tierra antes de entrelazar sus manos sobre la nuca. Sabía que un solo movimiento en falso, un solo malentendido en ese ambiente cargado de adrenalina y muerte, terminaría con ellos acribillados en segundos. Doña Camila se mantuvo de rodillas, abrazando a Nicole contra su pecho. La niña, aterrada por el estruendo y la visión del monstruo quemado, lloraba en silencio, escondiendo su rostro en el cuello de la mujer. Camila no levantó la vista, manteniendo una postura de total sumisión. Su prioridad era que no vieran en ellas ninguna amenaza. Los soldados se acercaron en formación. Dos de ellos patearon las armas de los hombres lejos de su alcance mientras otros dos los mantenían en la mira. El sargento se acercó a Maximiliano, mirándolo de arriba a abajo. Asegúrenlos. Revisión de mordidas y rasguños de inmediato. Si alguno sangra, ya saben qué hacer. A pesar de la brusquedad con la que los sujetaron, el grupo no opuso la más mínima resistencia. Abriel sintió el frío metal de las esposas plásticas apretando sus muñecas, pero no se quejó. Miró de reojo a Maximiliano, quien asentía levemente. Entregarse era su única oportunidad de salir de esa zona de muerte, aunque significara cambiar un tipo de jaula por otro. Fueron levantados del suelo con tirones secos. Los militares, con sus rostros ocultos tras máscaras de gas y cascos balísticos, los trataban con la frialdad de quien maneja mercancía peligrosa. Caminen hacia el transporte. Y ni una sola palabra. Sentenció un soldado, empujando suavemente a Abriel hacia un claro donde el sonido de un gran camión inundaba el entorno. Tras ser escoltados unos metros bajo la lluvia persistente, la tensión en el aire comenzó a cambiar de una forma que nadie esperaba. Una vez que estuvieron fuera del alcance visual directo de la cerca perimetral y bajo la sombra de unos pinos densos, el sargento hizo una señal con la mano a sus hombres para que bajaran un poco el nivel de alerta. Se acercó al grupo, quitándose el visor nocturno para revelar unos ojos cansados, pero profundamente humanos. Tranquilos, ya pasó. Están a salvo.
Vamos a llevarlos a un campamento fuera de la zona de exclusión para revisar su estado de salud, darles comida y que descansen de verdad. Dijo el sargento con una voz que, por primera vez, no sonaba como una orden gritada. Abiel y doña Camila se miraron, completamente perplejos. Después de ver cómo los militares disparaban a matar y cómo Maximiliano maldecía al gobierno por dejarlos morir, la amabilidad del sargento les resultaba casi sospechosa. Se sentían como si hubieran salido de un infierno para entrar en un sueño que no terminaban de creer. Maximiliano, con el ceño fruncido y los hombros todavía tensos, no pudo quedarse callado. Dio un paso al frente, mirando fijamente al sargento. A ver, ¿por qué el cambio tan drástico? Hace unos minutos nos trataban como delincuentes y sabíamos que la orden era limpiar a cualquiera que se acercara a la valla. ¿A qué están jugando? El sargento soltó un suspiro pesado, mirando de reojo al monstruo carbonizado que aún humeaba a lo lejos. Mire, supongo que usted sabe cómo se mueven las órdenes arriba. Pero a mí se me hace una reverenda estupidez, algo totalmente ilógico, tratar como criminales a personas inocentes que acaban de sobrevivir al mismísimo infierno con esas criaturas. No somos verdugos. Por ahora, ante el registro oficial, se harán pasar por detenidos para que no me metan a mí en un consejo de guerra. Pero dentro del transporte y en el campamento, no serán tratados como tal. Tendrán mantas, medicina y comida de verdad. El sargento bajó aún más la voz, acercándose lo suficiente para que solo ellos pudieran escucharlo. Además, hay un asunto muy importante del que debo discutir con ustedes. Haber sobrevivido tanto tiempo en el corazón de la zona roja, y especialmente lo que han visto allá atrás, nos da información que nosotros no tenemos. El alto mando tiene sus planes, pero mi unidad tiene otros. Abiel sintió un escalofrío. El alivio de estar a salvo se mezcló con una nueva incertidumbre. La guerra contra las bestias no había terminado, y al parecer, ellos acababan de convertirse en piezas clave de algo mucho más grande de lo que imaginaban. Suban al transporte. Bienvenidos de vuelta al mundo de los vivos. Concluyó el sargento, señalando un camión blindado que aguardaba con el motor en marcha.